Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya está con nosotros, como siempre, Yamila Escala. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo te va? Muy bien, Yami. Bueno, vamos a algún tema que deben tener en cuenta quienes utilizan las plataformas digitales como Cabify, Uber para realizar sus viajes, ¿no? Sí, así es, una opción adicional que puso a disposición la Superintendencia de Seguros. Muy bien, perfecto. Melina Manfredi, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Meli, con información así sobre este nuevo subsidio que anunció la semana pasada el gobierno para los deudores UVA. Así es, un alivio para los hipotecados UVA, como ellos se llaman. Perfecto. Y en este otro costado lo tengo a Juan José Vázquez. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo no sale? Con Juan vamos a repasar lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. En instantes estamos con vos, Juan. Bueno, y en el último bloque va a estar con nosotros también el economista Sebastián Galiani para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Pero ahora vamos a un breve corte. Quédate con nosotros. Al instante vamos a regresar con todos estos temas. Comenzamos el programa de hoy repasando la actualidad económica y el nerviosismo que esperábamos en estas semanas previas a las próximas elecciones del 11 de agosto. Parece haber empezado a sentirse en estos últimos días. Hoy el dólar volvió a superar los 44 pesos, luego de haber estado por debajo de esta cifra durante varias semanas, y también tuvimos un salto en el riesgo país que se ubicó nuevamente por encima de los 800 puntos. Y hay que decir, ¿no?, que veremos si en los próximos días se incrementa, ¿no?, la tensión. Y el Banco Central por ahí se ve obligado a intervenir para contener la situación. Por lo pronto, esta semana la entidad monetaria anunció, ¿no?, que se mantendrá el piso de la tasa de interés de referencia en el del 58% hasta que se publique el próximo dato de inflación, lo que garantiza, ¿no?, una tasa muy atractiva para las colocaciones en pesos, por lo menos hasta después de las PASO. Como vos decís, Ale. También otras de las medidas que aplicó el Banco Central fue una baja de encajes no remunerados del 3% para que puedan ser invertidos en el LELIQ, para estimular a una suba en la tasa Badlar, y esto llevó a que los bancos ofrezcan un poco más de tasa de interés para sus plazos fijos. Tenemos el Banco Nación ofreciendo 50,5%, que te da una tasa muy interesante en términos reales. Exacto, recordemos, ¿no?, que los encajes es el dinero, el porcentaje de los depósitos que los bancos tienen que inmovilizar, y si se reduce esa exigencia, los bancos están en condiciones, ¿no?, de mejorar el rendimiento que ofrecen, ¿no?, por estas colocaciones. Claro. Lo cual hace una tasa de interés real muy atractiva, ¿no? Si uno tiene en cuenta que la inflación esperada para julio del REM es de 2,6%, para entidades privadas de 2,2%. Estás hablando de una inflación anualizada entre el 35 y 30%, y bueno, te están ofreciendo tasas del 50%, o sea que son tasas reales del 20%, que son muy atractivas para las colocaciones en pesos, ¿no? Es de alguna manera para tratar de incentivar a que no haya desarme de posiciones en pesos ante la incertidumbre de las PASO. Y que vuelva a haber presiones sobre el dólar, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a, como comentamos hace unos instantes, se vienen usando, ¿no?, en forma creciente las plataformas digitales, ¿no?, para realizar los viajes, plataformas como Uber, como Cabify. Y una pregunta, ¿no?, que se plantea cuando nos subimos a estos vehículos es si estamos realmente seguros, Yami, cuando los utilizamos. ¿Seguro o asegurado? Qué tema, ¿no? Bueno, en concreto, si uno piensa en Uber, si uno piensa en Cabify, piensa en plataformas digitales, y en realidad está hablando de cosas distintas, al menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, un poco uno empieza a indagar y se da cuenta que como Cabify está
ya tipificado en el código y es una actividad legal de transporte de pasajeros, tiene un seguro como el que contrata un remis. Ese es el requisito, uno de los requisitos que tienen que tener los conductores de Cabify. En el caso de Uber se da otra situación. Según en la Ciudad de Buenos Aires es un servicio ilegal. Entonces, bueno, ahora lo que estuvo circulando en el último tiempo, por ejemplo, es algo que Uber ofrece que tiene que ver con un seguro de accidentes personales que contrató con la gente de Sura y que entonces, bueno, lo que le dice a los usuarios es que cuando ellos, bueno, y a los conductores es que cuando ellos toman, le dice, forma parte de este acuerdo, es que cuando ellos toman un auto tienen ese seguro de accidentes personales. Desde ya es incomparable un seguro de accidente personal contra lo que es un seguro de transporte de pasajero. Y acá surge una nueva normativa que es noticia en los últimos días que tiene que ver con la Superintendencia de Seguros de la Nación, regulando la posibilidad de que las plataformas digitales que tienen que ver con contratación de vehículos de algún tipo, ya sea moto, bicicleta o auto, puedan tener la opción de contratar un seguro de transportes de pasajeros como requisito, declarando que se trata de un transporte, que hay alguien, una persona que está siendo transportada. Incluso vos, Meli, hablaste con el vicesuperintendente el otro día, te comentaba esto de, decir... Hablé con el vicesuperintendente, que es Guillermo Plate. Lo que él me contaba es que le quieren dar la opción a las plataformas para que contraten este seguro para sus conductores. Ahora bien, no es una obligación de ninguna manera, simplemente abrieron el juego y van a esperar a que el mercado les ofrezca a las compañías. Bueno, y la pregunta entonces, ¿quién se lanzó con este producto? Bueno, la respuesta es que nadie, y hay todo un tema que está dando vuelta, porque esto lleva, y ya terminó Ale, a un tema muy particular, que es el de pago por uso. ¿Sí? Algo que, como el pago por comportamiento, es algo que se viene definitivamente, que ya salió en México, una cobertura en este sentido directamente. Entonces, la pregunta es, si la persona se subió al auto y lo está usando y se activa la cobertura, esta que es, por ejemplo, 22 millones para la persona transportada en el momento que está haciendo uso del servicio, ¿eso es suficientemente válido ante la justicia para demostrar que ese es el monto de póliza de cobertura máxima que se activó? Y como hay plataformas que son reconocidas por los estados y otras que no, y que son tildadas de ilegales, ¿y qué pasa si a mí me contrata una plataforma que está...? Bueno, entonces, todas esas preguntas hacen a que, en buena hora, hay ahora una normativa vigente que permite que los jugadores empiecen a salir al mercado y a ofrecer, pero vamos a ver qué sucede en ese sentido, que tiene que ver desde ya con la evolución digital y todo lo que las nuevas tecnologías generan. Ponernos al día con eso, ayornarse, pero también ver todo lo que empieza a pasar en el medio. En concreto, a tu pregunta, esas son las opciones. Nos queda para la próxima Rappi, Globo. Ni hablar, ¿no? Ya y la seguimos. vamos complicando el tema, sí, ¿no? Pero bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con las noticias que vienen de los mercados de capitales. Juan, hubo una colocación del gobierno esta semana que en algunos medios se tildó de exitosa, ¿no? Sí, se colocaron 12 millones de letes, una lete corta con vencimiento del 15 de octubre, una tasa del 4,14, casi 580 millones de dólares. Esa no es tan llamativa, ¿no? Porque justamente vence antes de las elecciones. Claro, la llamativa fue la otra que fue una lete con vencimiento el 28 de febrero del 2020, 811 millones de dólares. Logró conseguir así inversores la lete esta. Se especula que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue con 600 millones. El sector público, digamos. El sector público, que eran, lo que le vencían en la lete que vence este viernes, ¿no? ¿Y qué tasa paga esta lete? A ver, que vence en febrero del año que viene. 7,37% de tasa nominal anual. Enorme, ¿no? Si uno ve cómo está, sí es alto. Ahora, si uno ve cómo está la curva en el mercado secundario, hay vencimientos mismos antes del vencimiento de esa lete, que sería el bono dual, la F20, que vence el 13 de febrero. Está cotizando con rendimientos en dólares de 27%. Es verdad, hay que reconocer que si bien va a liquidar a tipo de cambio de 3 días antes del vencimiento, uno va a cobrar pesos. Y después tenés bonos en dólares, hard dollar, que vencen en octubre del Bonar 2020 y están rindiendo 17%, con lo cual fue un logro la colocación.
Sí, no, bueno, además estamos hablando, ¿no?, de una colocación, de un bono que va a vencer luego de las elecciones con la incertidumbre, ¿no?, que genera la posibilidad, ¿no?, de que gane una alternativa que reestructure la deuda pública argentina, ¿no? Sí, sí. Es importante porque te está permitiendo cerrar el programa financiero 2019, en el cual le faltarían 3.000 millones de dólares, como para que quede cerrado. Muy bien, perfecto. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, abrimos este nuevo bloque y el gobierno anunció la semana pasada un subsidio para los deudores de préstamos hipotecarios UBA que se vieron afectados en los últimos meses por el aumento de las cuotas de sus créditos. ¿En qué consiste, Meli, esta medida? Sí, Ale, es un poco complejo de entender. Hay que hacer una cuenta que sería ver cuánto se actualizó la cuota por inflación y cuánto se habría actualizado si hubiéramos aplicado el coeficiente de variación salarial. Claro. Si la diferencia es mayor a 10 puntos, Sí. entonces el gobierno le va a devolver a los hipotecados UBA la diferencia en cada cuota. Con lo cual el beneficio va a ser muy variable, porque puede ser que un mes te hayas pasado 1 punto, otro mes 5 puntos, otro mes ningún punto. Ajá. ¿Y cómo se reclama este beneficio, Meli? Bueno, en el caso de los que tienen Procrear, que son alrededor de 35.000 personas, el beneficio va a ser automático. En caso del resto de los hipotecarios, van a tener que ir a su banco, cada banco va a arbitrar los medios para ver cómo se hace el procedimiento, todavía no está muy claro, y van a tener que pedir el reintegro. Ese reintegro los va a cubrir entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. Muy bien. Perfecto. La inflación en ese periodo, hasta junio, digamos, ya acumula 36,5, con lo cual la mayoría de los que tengan créditos hipotecarios probablemente sean beneficiarios de esto, pero va a haber que hacer el trámite uno por uno. Muy bien, hay información entonces importante para todas aquellas personas que tienen este tipo de créditos. Cerramos este bloque de esta manera. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Sebastián Galliani. Bueno, estamos aquí con la presencia del economista Sebastián Galliani para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás? por estar aquí. No, por favor, un placer. Bueno, los últimos días se publicaron datos relativos a la evolución del consumo, con una caída interanual en mayo del 13,5% en supermercados y el 18,7% en centros de compra. ¿Esperás que los datos vayan mejorando en los próximos meses, Sebastián? Sí. Primero, la aclaración de siempre, ¿no? Hay series para las cuales solo se tiene información interanual y esa información refleja lo que pasó entre un año y ahora. Tal cual. Y en el medio estuvo la recesión. La economía... Una caída muy fuerte del salario real, ¿no? Claro, una caída muy fuerte del salario real y una economía que se empezó a recuperar en el primer trimestre, pero muy despacito, y que ahora ya en el segundo trimestre está acelerando y que se espera que siga el tercer y cuarto trimestre creciendo. Así que sí, espero que los datos sean cada vez mejores. ¿Qué condiciones deberían darse justamente para que vayan mejorando esos datos, Sebastián? Bueno, las condiciones que se necesitan en el corto plazo son que la principal es la que se despeje la incertidumbre electoral para que pueda bajar la tasa de interés. ¿Sí? La tasa de interés hoy tiene un componente muy importante dado por el miedo que hay al regreso de un gobierno que no honre los contratos y los derechos de propiedad en la Argentina. Entonces, esa incertidumbre se va a ir despejando de acá a octubre. La economía no se va a detener por esa incertidumbre, pero no va a pegar el acelerón que ya puede pegar, digamos. Pero pasada esa incertidumbre, si el presidente Macri es reelecto, yo espero una aceleración del crecimiento y que vamos a ver realmente
en muy buenos años futuros en la Argentina. Sí, justo mencionaste el tema de la tasa de interés y dijimos, ¿no?, en el primer bloque que esta semana el Banco Central anunció, ¿no?, que se mantendrá una tasa del piso para la tasa de interés de referencia en el 58% hasta que se conozca el próximo dato de inflación. Estamos hablando de que se mantendrá este piso hasta después las PASO, una tasa del 58% de referencia que da una tasa de plazos fijos del 50% en algunas entidades. Estamos hablando de tasas reales para los próximos 12 meses superiores al 15% para un plazo fijo, ¿no? Sí, a ver, por eso digo, la tasa de interés va a poder ir bajando en la medida en que se disipe la incertidumbre electoral, pero nosotros tenemos que, cuando miramos hacia adelante, tenemos que saber que si queremos recuperar la moneda, y vamos a tener que tener una tasa real positiva muchos años, porque durante décadas tuvimos tasas negativas y destruimos el ahorro en la moneda nacional. Sí. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Tengo una consulta. Vos hablas de aceleración del crecimiento en el escenario de que gane el actual gobierno. ¿Cuáles serían los disparadores de esa aceleración, dado lo que estuvo pasando en los últimos semestres? Bueno, va a retornar fuerte la inversión. Las exportaciones van a seguir creciendo. Las exportaciones es un tema del que se habla mucho, es importante. Acá hay que aclarar que para que un país exporte más, lo primero que tiene que hacer es invertir, tiene que aumentar la capacidad instalada, tiene que producir más y luego tiene que abrir mercados. Entonces, el gobierno ha seguido trabajando a pesar de la crisis en la apertura de mercados. Se está firmando el tratado con la Unión Europea, hay otros tratados en camino que se van a ir firmando en este año y en el próximo, y con esos mercados abiertos, cuando regrese la inversión, nos va a dar ese espacio para crecer. Pero, ¿por qué regresaría la inversión? Te lo pregunto, bueno, ¿cuáles son los indicadores? La inversión va a regresar porque lo importante, cuando uno da las condiciones de certidumbre de mediano plazo, de que es un país que respeta las reglas de juego, que tiene sectores en los que tiene ventajas comparativas para invertir, la inversión viene. Y lo vimos, el mejor trimestre del gobierno de Macri fue el primer trimestre de 2018. ¿Por qué ese trimestre fue muy bueno? Las exportaciones crecían a 2 dígitos, la inversión creció más del 20%. ¿Y qué había pasado para que sea eso? Habían pasado que se había ganado la elección de medio término, o sea, se le había ganado al kirchnerismo y se abría un horizonte de 6 años de esta política económica. Y con ese horizonte, más las reformas fiscales que se habían aprobado en diciembre del 17, eso generó ese contexto positivo. Y lo que va a volver a pasar cuando el presidente Macri sea reelecto es exactamente lo mismo, que el presidente va a volver a llamar a consensos básicos, vamos a avanzar con la agenda de reformas que quedó suspendida y va a haber un horizonte temporal de nuevo de 4 años y en la medida en que las cosas bien, de más años para adelante. Y así es como le va bien a los países. Fíjate Chile. Chile es un país que si vos te hubieses preguntado hace 30, 40 años qué país de Latinoamérica iba a tener la aerolínea más importante del continente, jamás hubieses dicho Chile. Hubieses dicho Chile es un país chiquito, no tiene mercado interno. Y lo tiene. ¿Por qué? Porque para invertir en aviones se necesita tener un horizonte temporal largo. Y eso es lo que logró darle la estabilidad política y económica a la economía chilena. Es claro esto, Sebastián, que vos decís. De todas formas hay como una idea bastante extendida, ¿no?, en la población de que este gobierno no ha tenido un buen manejo de la economía a partir, ¿no?, de los resultados que ha habido en este último año y medio, ¿no? ¿Por qué crees que se han dado estos resultados? Bueno, yo creo que no disiento con 2 cosas, ¿no? O sea, está claro que ni la economía tuvo un buen performance en crecimiento y la inflación es elevada, muy elevada. Ahora bien, ¿por qué pasó eso? Bueno, se dio un conjunto de cosas. Se dio una herencia que recibió el gobierno que era muy, muy seria. La herencia que recibió el gobierno de Macri era tan seria como la que hubo cuando se hizo el Rodrigazo. Entonces, dejar atrás ese tipo de herencia no se hace apretando un botón y las cosas se arreglan.
Entonces, el gobierno eligió un camino, que era un camino que si salía todo bien, la gente era el mejor que podía tener, porque era un camino gradual, ¿sí? Claro. Pero eso requería financiamiento, porque cuando a vos te dejan un déficit en nación, provincias consolidado de 8 puntos del producto, no hay ninguna posibilidad de shock que no te deje igual en recesión y encima tenés que financiarlo con deuda. Si se complica el flujo de capitales, se te complica. Y lo que le pasó a Argentina, para que la población lo entienda, en el año 18 es algo que es una conjunción de cosas, algunas de las cuales son factores de mala suerte, por ejemplo la sequía. Claro. Cuando un país que es agroexportador tiene una sequía, tiene un shock muy fuerte. La economía en 2009, la economía argentina en 2009 recibió una sequía y la crisis financiera internacional y cayó más de 5 puntos. Y no tenía ni déficit de cuenta corriente ni déficit fiscal. O sea que cuando una economía con la característica estructural que tiene la economía argentina recibe un shock del mercado de capitales mundial y una sequía, tiene un problema muy serio en la economía real, porque es la situación típica keynesiana, que tenés un shock y no tenés crédito. Pero para que veas que esto le puede pasar a cualquiera, Finlandia le exportaba 30% de sus exportaciones a la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, Finlandia tiene una crisis enorme. De todas maneras, los indicadores más claves de la economía son bastante diferentes a los de Finlandia. Digo, para esto de, bueno, ¿qué pasa? No, yo lo que te reflejo es que hay shocks que afectan a las economías independientemente de lo que haga el gobierno. Eso seguro. Muy bien. Bueno, no tenemos tiempo. Se nos acabó, Sebastián, en el tiempo, pero muy clara tu exposición. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos entonces este programa con el análisis del economista Sebastián Galiani sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas que se abren en los próximos años a partir de la elección presidencial de este 2019. Cerramos así este programa. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.